comenzar con la charla de hoy, que es comunicaciones satelitales, que está a cargo del ingeniero Aníbal Pose. Lo que sí les pedimos, como siempre, es que puedan tener sus micrófonos en mute para que puedan escucharnos, y después el profesor, cuando quiera interactuar con ustedes, les va a decir y ahí sí habilitan para poder hacerlo. ¿Está? Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a poner la presentación y ahí largamos con la charla de Aníbal. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la idea era un poco, digamos, la premisa que me dieron acá en la facultad, dar un poco de una idea de comunicaciones satelitales y una introducción de comunicaciones en general y cómo está la situación de las comunicaciones en el país, sobre todo comunicaciones satelitales, pero bueno, y cómo fue la evolución de las comunicaciones en Argentina. Entonces, bueno, la idea era, en principio, comenzar un poco con una idea general y después entrar un poco en el tema de comunicaciones satelitales. La idea es un poco dar, de lo que refiere a lo que es comunicaciones satelitales, una idea un poco general, ¿sí? Sin mayores detalles técnicos, digamos, en cuanto a matemática, por ejemplo. Pero si en algún caso, digamos, alguien quisiera hacer alguna consulta puntual o profundizar con algún tema, me pueden preguntar. Yo ahora solamente estoy viendo al NAC de Santa Fe, no sé, digamos, si... No sé normalmente cómo es para poder ver si... estoy viendo en chiquito, digamos, el otro NAC. Claro, veo más grande el Santa Fe y los chiquitos, los otros. Pero bueno, la idea es, si ustedes necesitan, digamos, tienen alguna duda, alguna otra consulta, bueno, es de Esperanza. Perfecto, sí, ahí está. Sí, veo chiquitito, digamos, los otros NACs. Entonces, si tienen alguna duda, me paran, o sea, levantan la mano, qué sé yo, y profundizamos sobre algún tema. Pero bueno, la agenda, es como les había dicho inicialmente, es una introducción a las comunicaciones básicas, una evolución de cómo es la situación en Argentina y los servicios y redes satelitales. Después, entrando un poco más en lo que es el tema, digamos, de comunicaciones satelitales, explicar un poco tipo de coberturas y órbitas, que bueno, tiene que ver más o menos con los distintos tipos de sistemas, la estructura de un sistema satelital, cómo está compuesto, ¿sí? Las componentes de un sistema satelital, de vuelta, sin entrar en detalles muy técnicos, y luego, bueno, una situación de las comunicaciones satelitales en Argentina, y sobre todo andando un poco más en la empresa, digamos, que hoy es líder en Argentina, digamos, que es ARSAT, que tomó la posta de las comunicaciones, no solo dando servicios, sino que también teniendo el medio como un satélite propio, a diferencia de lo que se viene dando en el resto de las empresas. Y al final un pequeño video que sintetiza, bueno, toda la situación de los satélites puestos por ARSAT, en lo que tiene que ver con la fabricación, la puesta en marcha, cómo fue lanzado, cuándo fue y qué tipo de... Es un video corto, pero bueno, creo que es interesante verlo. Y bueno, son 5 o 6 minutos, pero bueno, es interesante poder verlo y entender qué es lo que se hizo, porque la verdad se hizo mucho y es interesante. Los elementos básicos de un sistema de comunicaciones, en cualquier tipo de sistemas, cualquier tipo de sistema de comunicaciones, está formado por tres elementos principales, ¿sí? Que son un transmisor, un canal y un receptor, ¿sí? Obviamente a eso se le suma una fuente, ¿sí? Que es el origen de lo que uno quiere transmitir, que en definitiva es la información, ¿sí? Y lo que se le suma a ese canal son distintos parámetros, independientemente de cuál sea,
que pueden ser ruido, interferencia, que eso va a variar y va a depender de cada tipo de canal, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de sistemas, que ahora vamos a ver cuáles son, está compuesto por estos tres elementos básicos, ¿sí? Que es el transmisor, un receptor, la información básica, que está un destinatario, digamos el que genera un destinatario, y el canal, que es el medio, digamos que en definitiva nuestra charla de comunicaciones satelitales es básicamente eso, el canal que se está utilizando para poder enviar esa información. Ejemplos, por ejemplo, de una fuente son las distintas posibilidades que generan información, que son, puede ser la voz humana, una imagen de televisión, un mensaje de texto o simplemente datos. Los datos pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo, qué sé yo, lo que es una computadora, generalmente de internet, todo ese tipo de cosas son lo que puede ser la fuente. Y transmisor, lo que hace el transmisor es convierte esas señales a información de origen, ¿sí? Adapta esa información, toma esa información y adapta esa información al canal que vamos a tener, ¿sí? El canal, como vimos, o como vamos a ver, como mencioné antes, pero como vamos a ver más en detalle, puede ser distintos tipos de medios. Entonces, esa información hay que adaptarla de alguna manera a ese medio particular para poder enviarla. Acá están los distintos ejemplos de lo que puede ser un canal de comunicaciones. Pueden ser un par de cobre, ¿sí? Que hoy generalmente en lo que es, por ejemplo, en las comunicaciones o en internet residencial, se puede decir lo que es, se dice vulgarmente SPIDI, ¿sí? Que es un par de cobre, básicamente, que es una tecnología que se llama XDSL, que lo que hace es adaptar ese par de cobre que ya existente, donde había telefonía básica, adaptar ese par de cobre, porque es un medio bastante pobre en calidad, y a través de distintos medios adaptar ese par de cobre para poder transmitir datos, ¿sí? Cable coaxial, se puede hacer transmitir datos o pueden transmitirse directamente medios analógicos, ¿sí? Satélite que va a ser el punto de nuestra charla. Fibra óptica, hoy en día fibra óptica, y es lo que es la tendencia que se va a hacer hasta a los medios, digamos, urbanos al menos. Cada uno de estos medios se adapta a una situación particular. Claramente lo que es satélite es una necesidad para cubrir grandes coberturas, para hacer una cobertura de grandes áreas geográficas grandes, ¿sí? Donde no se puede llegar con algún otro medio. Eso fue así y va a seguir siendo así, por donde, por ejemplo, no pueda llegar la fibra óptica. A pesar de que hoy ARSAT está metido también en lo que es comunicaciones de fibra óptica y está llegando a lugares, como tiene un concepto distinto a lo que es una empresa privada, está llegando a lugares donde no es negocio llegar, pero bueno, la idea es poder dar un servicio en esos puntos. Entonces, hoy la fibra óptica en centros urbanos es la tendencia, es lo que se va a venir con distintos, por ejemplo, tecnologías que se llaman, por ejemplo, como Fiber to Home, FTTH, o se llama FTTX la tecnología porque Fiber to Home, Fiber to Node, pero bueno, todo lo que es llegar al cliente residencial o tipo de comunicaciones urbanas, la tendencia es que lleguen a hacer fibra óptica. Y después los enlaces de radio. Enlaces de radio pueden ser enlaces de radio punto a punto, o pueden ser enlaces de radio punto multipunto, o puede ser broadcast, ¿sí? Caso, lo que es la radio, caso televisión, la analógica conocida, o lo que es TDT también, televisión digital terrestre también es un tipo de enlace de radio, con distintas características. Todos estos canales tienen sus características, como decía antes, donde pueden presentar ruidos e interferencias, y donde eso hay que tratar la información de distintas maneras para poder enviarla. Como yo decía antes, lo que es el par de cobre está aprovechando un medio que es pobre en calidad, como era el par de cobre, porque estaba pensado para un canal de voz telefónico, y la idea de la tecnología, por ejemplo, del DSL o el XDSL, es adaptar tecnológicamente, mejorar todo lo que es ruido e interferencia sobre esas señales.
Bueno, y acá está lo que yo les mencioné. Son agentes externos a nuestro sistema que añaden o modifican la información que se está transmitiendo. Y en base a eso es lo que hay que trabajar para poder reducir ese ruido o esa interferencia que, bueno, se llama señal ruido. Y el receptor procesa la señal. El receptor procesa esa señal, es decir, tanto el transmisor como el receptor tiene que entender su protocolo o el tipo de modulación que se llama para poder transmitir esa información de un lado a otro, procesarla, entonces tomar esa información, decodificarla y entregarla al destinatario con la información que se crea. Ese receptor es el que analiza, digamos, el nivel de la información recibida y entiende si es necesario pedir una retransmisión o no, o tratarla nuevamente para saber que esa información que está recibiendo es la correcta. Bueno, ejemplos de sistemas de comunicaciones, lo que probablemente todos ya conocemos o por lo menos han escuchado hablar, pero todo esto que hemos mencionado, que es una fuente de origen, un transmisor, un canal y un receptor y un destinatario, todos estos sistemas están basados en eso, digamos, ¿no? O sea, y ejemplos de esto son todo lo que se nos puede ocurrir, todo lo que son redes celulares, redes de fibra óptica, bueno, obviamente Internet, que es la madre de las redes y la madre de los sistemas de comunicación, enlaces satelitales, que es lo que vamos a ver ahora, enlaces punto a punto de radio, las redes de telefonía fija que siempre conocimos. Todos estos están basados sobre el mismo concepto, ¿no? En el que mencionábamos antes. Todo lo que son redes inalámbricas, o sea, no se mencionó todo, pero bueno, todo lo que es televisión, sistemas de UHF o VHF, están todos incluidos, todo lo que son radioaficionados están incluidos en estas redes inalámbricas. Todos estos sistemas, todas tienen cierta regulación, porque todo lo que son ciertas redes inalámbricas ocupan un espectro determinado que puede ser licenciado o no licenciado, ¿sí? En el caso de que son los no licenciados, bueno, cualquier usuario puede venir a utilizar ese espacio, pero las redes que son, digamos, donde se puede dar un servicio o que se debe brindar un servicio adecuado a un cliente, en líneas generales se brinda sobre un espectro licenciado. En el caso de redes celulares, las operadoras incumbentes, como las tres que son, Claro, Telefónica, Movistar y Telecom Personal, tienen asignadas una determinada cantidad de frecuencia. En el caso de celulares, redes inalámbricas, lo que es televisión es igual, y todo lo que es enlaces de datos para redes punto a punto también. Ahora vamos a ver, cuando veamos lo que es enlaces satelitales o cuando entremos en lo que es ARSAT, vamos a ver que ARSAT comenzó como una empresa de satélites y hoy día, digamos, el espectro de datos, de servicio que está brindando es muchísimo más completo que solo enlaces satelitales. Pero la madre de la empresa fueron las comunicaciones satelitales y hoy obviamente se destaca con el resto porque tienen satélites propios operando y manejándose desde aquí. Una pequeña reseña de la evolución de las telecomunicaciones en Argentina. Es mucho más largo que esto, pero digamos, estos son los puntos principales que bueno, la idea era mostrarlos un poco. Bueno, en 1956 se crea la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que es Entel. Esta empresa brindaba todo lo que eran servicios de comunicaciones, tanto terrestres, de telefonía. Bueno, obviamente se creó principalmente por la telefonía, todas las comunicaciones terrestres y más adelante, bueno, todo lo que fue comunicaciones satelitales también las brindaba esta empresa. Esta empresa fue una empresa muy grande en su momento y fue, digamos, líder en todo lo que es comunicaciones en Argentina y fue pionera en Latinoamérica. En 1989 Entel se privatiza en el gobierno de Menem, digamos, bajo la intervención de María Julia Zoray se privatiza Entel. Inicialmente la resolución dividía en tres zonas
y posteriormente la resolución fue modificada y se dividieron todos los servicios de Entel en dos zonas, tanto zona norte para Telecom, que las adjudicatarias fueron Telecom y Telefónica, zona norte para Telecom y Telefónica para zona sur. También en 1989 se otorga la primera licencia de lo que son servicios de telefonía móvil para Movicom, que era una empresa de BellSouth y un inversionista más, dándole el empuje inicial a todo lo que son los servicios celulares que hoy es. En 1993, bueno, se dan la licencia a Minifone, que era una empresa en conjunto de Telefónica y Telecom, para competir, digamos, en las zonas que tenía Movicom y también en ciertas partes del interior con Movicom. O sea, Minifone era una empresa en ese momento en conjunta con Telefónica y con Telecom. En el 95 se otorga a CTI una licencia para operar en el interior y para prestar estos servicios de telefonía y poder expandir los servicios en las distintas áreas. En el 2006 se crea ARSAT. Vamos a profundizar un poco más adelante a raíz de qué se crea, pero bueno, para indicar, ARSAT se crea inicialmente por una necesidad, porque se estaba perdiendo una órbita. ARSAT tenía una órbita de Argentina, digamos, estaba operando un satélite que no era propiedad o sea, no era fabricación de Argentina, pero daba servicios para Argentina, para la zona de Argentina, en una órbita propia de Argentina, y ellos estaban operando con un satélite en esa órbita, y nunca pusieron en servicio la segunda órbita, y tuvo un problema técnico con el satélite, fue el Nahuelsat 1, que empezó a tener problemas y a perder servicios, y el ente que regula, digamos, el tema de las órbitas nos estaba por quitar, a Argentina las órbitas asignadas por la no utilización, y en ese momento, bueno, Néstor Kirchner da la orden, digamos, de tomar de intervenir esta empresa y poder negociar y mantener esas órbitas con la promesa de ocuparlas, tanto la órbita donde hoy está el ARSAT 1 y el ARSAT 2. En el 2010 se lanza el plan Argentina Conectada, que proyecta, digamos, entre otros objetivos, digamos, tener una red de fibra óptica. Como yo decía antes, ARSAT inicialmente se creó como una empresa para poder proveer servicios satelitales. Pero después, posteriormente, se fue expandiendo y hoy ya da servicios satélite obvio, servicios de data center, tiene data center enorme, todo lo que es Benavides, y una red, como decía ahí, de fibra óptica en todo el país. Yo lo mencioné antes, digamos, el objetivo de cualquier empresa privada es ganar plata, básicamente es poder hacer un negocio. Entonces, más allá de las ideas de las empresas, de lo que es responsabilidad social y demás, el objetivo número uno de cualquier empresa privada es generar dinero, ¿sí? Entonces, con esa idea, zonas donde no era rentable llegar, no se cubría. Entonces, quedaban zonas, pueblos y áreas totalmente descubiertas con todo lo que es comunicaciones. Con este plan, entre otras cosas, hay un plan de tendido de fibra óptica en todo el país, incluso en lugares, de hecho, el principio objetivo es llegar a aquellos lugares donde, digamos, no había cobertura. Hasta que en el 2010 se lanza Argentina Conectada. La red de fibra en el país básicamente estaba compuesta por dos tendidos de fibra que van desde Las Toninas hasta el Pacífico, ¿sí? Que eran dos empresas distintas, pero iban por el mismo trazo, casi por el mismo lugar, que iba por Rosario, Santa Fe, digamos, por las principales ciudades. Y después había un par de tendidos de fibra más por el norte, digamos, y por el sur, que eran, digamos, muy
muy específicas y con ciertas características que no cubrían la necesidad de la mayoría de los habitantes. Entonces hasta el 2010 solamente estaban estos servicios de fibra, lo cual limitaba muchísimo, y más allá de eso estaban los servicios satelitales que eran muchísimo más caros. Entonces la idea de ARSAT es poder hacer una cobertura total en el país, tanto satelital como de fibra. Los distintos servicios que se pueden brindar a través de redes satelitales, bueno, son servicios de telefonía. Inicialmente los servicios de satélite, la mayoría fueron de telefonía, tanto local y sobre todo internacional, ya que no había otra forma de poder cubrir con una calidad aceptable las grandes distancias. El punto principal, que ahora vamos a ver por qué, digamos, que ahora ya no es tanto con lo que es voz sobre IP, pero inicialmente por características físicas, como digo, lo vamos a ver un poquito más adelante, la desventaja que tenía un servicio de voz sobre un canal de satélite es el delay, ¿sí? Por la grande distancia que tiene una estación, digamos, entre una estación terrena, el satélite y la remota. Eso genera un delay muy importante en los canales de voz. Hoy en día, con las distintas tecnologías, eso se fue, la verdad, mejorando muchísimo. Después, otros servicios que se pueden dar o que se dan, de hecho, sobre las redes satelitales son comunicaciones de datos corporativos. Las empresas necesitan comunicar sus distintas, desde su headquarter, su cuartel central, hasta las distintas sucursales o distintas oficinas, comunicarse, mantenerse comunicados y, de nuevo, estaba el problema de las grandes distancias, y los servicios satelitales eran, a pesar de los costos que eso tenía muchísimos años atrás, hoy es un poco más barato el espectro. El costo de una red satelital principal es el de espectro. Las empresas lo necesitaban y se pagaban grandes sumas de dinero para poder comunicar. Hoy en día también, digamos, se comunica. Acceso a Internet y TV, paga, por ejemplo, todo lo que es TV, el servicio de DirecTV, o accesos de Internet a distintas áreas donde no hay cable, se da a través de servicios satelitales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es DirecTV. Hasta este año daba básicamente servicios de video en modalidad broadcast. Y ahora este año empezó a lanzar, modificando sus antenas, dar servicios de ancho de datos, ¿sí? De ancho de banda, buen ancho de banda, a través de las antenas ya existentes en los puntos, para poder competir con las cooperativas en el interior, o donde le dan a través de fibra o otros tipos de acceso, o directamente no tienen. Entonces ellos están aprovechando ese sistema. Y bueno, otros servicios, digamos, que son muy utilizados son las aplicaciones científicas y los militares, obviamente, para, bueno, todo lo que es pronosticación del tiempo, para pronósticos del tiempo, todo lo que es topografía, bueno, todo lo que es militar, obviamente también es súper útil esto. Bueno, entrando un poco más en lo que es el tema de satélite, para poder entender qué es un satélite. Un satélite principalmente es, como dice el slide, es un artefacto que está puesto en el espacio espacial no tripulado. Es un aparato que gravita en una órbita determinada. Ahora vamos a ver cuáles son las distintas órbitas, y que funcionan como antenas retransmisoras. Es decir, son antenas suspendidas que toman una señal, ¿sí?, debilitada, y la retransmiten amplificada, como regenerada, y la retransmiten a otro punto a grandes distancias, ¿sí? Entonces, funcionan como antenas suspendidas en el espacio y permiten la absorción, amplificación y retransmisión de ondas electromagnéticas en la Tierra. Un sistema de cable consiste en un transponder. Un transponder está compuesto por, aparte de las dos antenas, un sistema que toma esa cantidad de información. Cada satélite tiene una capacidad determinada. Generalmente los satélites tienen un transponder que le dicen de 36 megas. Hay de más, pero son de 36 megahertz. Que son 36 millones de hertz, que están disponibles para poder ser utilizados obviamente con una modulación determinada, con distintas... o sea, lo que hablamos al comienzo, están
una información determinada, que puede ser un canal de voz, un canal de datos, es necesario modificarla, adaptarla al medio, que en este caso va a ser el aire y con unas distancias enormes, que tienen estos, y digamos, los ruidos de interferencia son la atenuación que tienen, de hecho, en estas grandes distancias, y circunstancias externas que afectan el enlace, como puede ser la lluvia, y distintos tipos de ruidos que tienen a estas frecuencias. Ahora vamos a ver en un slide más adelante cuáles son las frecuencias que se están manejando para estos satélites y los distintos sistemas. Pero estos satélites son manejados a alta frecuencia y son muy susceptibles a interferencias y a ruidos y a sucesos como el clima, como por ejemplo la lluvia. Un sistema de alta frecuencia, hay distintos sistemas que son, por ejemplo, banda KU, que son, ahora vamos a ver la frecuencia. Ante una lluvia tienen fading, se llama fading por lluvia, se ven afectados y se caen. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, aquellos que tienen DirecTV que funcionan en esta frecuencia KU, y bueno, nada, se ven afectados y cuando pasa la lluvia se restablece la señal. Eso es inherente al principio físico de la frecuencia donde están siendo utilizados. Los satélites funcionan, como dijimos antes, son aparatos que están orbitando en el espacio a distintas alturas. Dependiendo de esa altura, es la denominación que va a tener y el tipo de servicio que va a ser brindado sobre ese y las características del satélite. Hay 4 principalmente, digamos, que son los GEO, los LEO y los MEO. Digamos, GEO son los satélites geoestacionarios, LEO son los de órbita baja, y los MEO son los satélites de órbita media. ¿Esto qué implica? Después hay satélites, digamos, que son y eso está en una determinada órbita. Son los de órbita elíptica, ¿sí? y los de órbita geoestacionaria. Los de órbita, los principales sistemas que se están utilizando hoy son los sistemas GEO, ¿sí? Y después los de órbita baja o LEO y MEO, por ejemplo, todo lo que es GPS está sobre órbitas medias, y los satélites de comunicaciones de datos están sobre la órbita GEO, digamos, son tipo GEO porque están. ¿Qué son los GEO? Son satélites que están funcionando a 36.000 kilómetros de la Tierra, sobre el ecuador, en una onda. Son GEO porque son geoestacionarios, es decir, son satélites que siguen en la rotación de la Tierra. Su rotación es igual a la de la Tierra, 24 horas, y es por esto que da la sensación que el satélite está siempre cubriendo la misma zona geográfica, y esa es la ventaja. Entonces, ahora lo vamos a ver más adelante, pero este tipo de satélites tiene la ventaja de que con 3 satélites se cubre toda la Tierra, porque con 3 satélites de 120 grados se cubre toda la Tierra. No así los satélites de órbita baja y órbita media. Estos satélites necesitan, de acuerdo a la altura, los de órbita media están entre 10.000 y 20.000 kilómetros, ¿sí? Los GEO están en 36.000, como lo dijimos antes, y los de órbita baja están por debajo de los 5.000 kilómetros, bastante más incluso. ¿Y eso qué implica? Que necesitan constelaciones de satélites. Por lo tanto, en principio no son satélites que se mantienen sobre una zona geográfica fija, simplemente pasan por una zona. Entonces, para poder mantener cubiertos constantemente una determinada zona geográfica, es necesario que distintos satélites vayan circulando sobre esa zona. Esto se llaman constelaciones de satélite. Hay varias que están puestas en órbita, digamos, son satélites de 70 a 80 satélites, o los satélites de GPS que son los NASTA, por ejemplo, son constelaciones de 24 satélites. Hay algunos, digamos, de GPS que son menores, porque todo lo que es satélite de GPS, la mayoría está basado sobre una constelación que se llama NASTAR, pero después Rusia está poniendo, ya lo puso,
hay distintas constelaciones para lo que es satélite de órbita baja y órbita media, y para lo que es satélite geoestacionario, por su distancia y por sus características, con 3 satélites, les decía, se pueden cubrir toda la Tierra. Acá hay un pequeño resumen de las distintas órbitas. Por ejemplo, tiene como les decía antes, los geoestacionarios tienen una órbita circular un periodo de 24 horas, está a una altura de 36.000 kilómetros, y el tiempo de propagación son 260 milisegundos. El tema es de 260 milisegundos de ida y 260 milisegundos de vuelta, por la distancia. Eso impacta muchísimo en lo que son comunicaciones de voz. En una comunicación de datos no se ve, digamos, no se nota mucho, porque una vez que se envió el dato llega, pero una comunicación de voz, al ser interactiva, se nota muchísimo. Los satélites de órbita media están a una altitud de 10.000 a 20.000 en realidad, tienen periodos de 6 horas, un tiempo de propagación es alto también porque están alto todavía, y la verdad que acá necesitan más satélites de 3, en realidad que dice 3 o 4, pero se necesitan más porque con 3 se cubre con geoestacionario. Los de órbita baja son altitudes de 2.000 a 4.000 y poseen un periodo de 90 minutos, un tiempo de propagación bajo, porque están bastante bajos, y en cuanto a delay es una de las principales ventajas de la órbita baja. Y los de órbita elíptica tienen un perigeo de 500 kilómetros y un apogeo de 50.000. Y bueno, las órbitas inclinadas están de acuerdo a la ubicación del ecuador, y el periodo varía de 8 a 24. En la próxima slide, acá en el slide se ve, digamos, cómo es que se toma ese ángulo que se menciona aquí, de 63,5 grados. Se toma en base al plano ecuatorial, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo esté, bueno, es su grado de inclinación. Lo que yo les mencionaba acá es esto, ¿no? Digamos, el satélite, al estar a 36.000 kilómetros, tiene un periodo de 24 horas y es como si fuera constantemente cubierto sobre una zona geográfica determinada, y como yo les mencionaba antes, con 3 satélites se puede cubrir la totalidad de la Tierra. Bueno, la ubicación de un satélite es tanto en latitud, digamos, como en la posición geográfica que va a tener ese satélite, va a determinar una configuración de la antena determinada, ¿sí? Una antena, ahora vamos a ver los distintos componentes de un sistema satelital, pero una antena básicamente se configura en 2 parámetros, que es azimut y elevación. El azimut es su inclinación, digamos, y el ángulo de inclinación es su altura hacia donde está el satélite. Es decir, en este punto es muy importante, ¿por qué? Porque depende de la ubicación del satélite. Recordemos que todos los satélites geoestacionarios están ubicados sobre el ecuador, ¿sí? Entonces, depende de la ubicación del satélite, depende de donde esté ubicada la estación terrena, es su elevación que va a tener. Es decir, no es lo mismo tener una estación terrena en Misiones, ¿sí?, o en Jujuy, que tener una estación terrena ubicada al mismo satélite que una estación terrena ubicada en Río Gallegos. Es decir, en Río Gallegos va a tener mucho menor ángulo que una estación ubicada en el norte del país, o obviamente más al norte de Sudamérica. El punto es que si ese satélite a nivel, digamos, de latitud está muy corrido, ya en algunos puntos ya no es útil, porque la Tierra en sí tiene, como yo les mencionaba, digamos, este tipo de sistemas, estas frecuencias son muy sensibles a lo que es ruido, y un ruido que se llama ruido térmico. La Tierra tiene su propio ruido, entonces la elevación de las antenas no pueden bajar aproximadamente de 20 grados, ¿sí? Porque se ve afectado por el ruido propio de la Tierra. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando se selecciona un satélite para un servicio determinado en una ubicación, digamos, no propicia, porque hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas.
Obviamente, los servicios de satélite son de visión directa, es decir, de line of sight, se dice desde el punto de vista técnico. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchás? Ok. Está bien, está bien. Hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista técnico, digamos, esto se llama de línea de vista, donde tiene que haber visión directa, por lo tanto no tiene que haber obstáculo entre la antena y el satélite. Entonces se hace un relevamiento previo para que esto esté en condiciones de poder ser dado el servicio. En este slide, perdón, yo no sé si se cayó el NAC de Esperanza de Santa Fe. ¿Me escuchan? Hola, sí, ¿me escuchás? Yo no sé si el NAC de Esperanza de Santa Fe se cayó o no sé. Bueno. Como les decía, bueno, en este slide ustedes pueden ver cómo están ubicados los distintos satélites. Se puede ver sobre el ecuador de los distintos operadores. Acá se puede ver el Nahuelsat 1, que está en la órbita 72 grados oeste, y que es la órbita que hoy está ocupando el ARSAT 1. Esa es la órbita que hoy tiene el ARSAT 1, y el ARSAT 2 está mucho más, no mucho más, está 10 grados más o 9 grados más al oeste, y desde ahí se está cubriendo toda la superficie del país. Y están configurados para poder cubrir desde, bueno, obviamente todo lo que es gran parte de Latinoamérica y hasta el sur de Argentina. Pero claramente, si uno toma cualquier servicio de un satélite, qué sé yo, el 117 que figura ahí, por ejemplo, es muy poco probable, digamos, que pueda llegar a cubrir la zona sur del país. En este slide se observan cómo son las coberturas reales de los satélites, ¿sí? Los satélites, de acuerdo a las características, tienen formas y tipos de cobertura, ¿sí? Las que, como ustedes ven ahí, hay tipos de cobertura global, hemisférica, zonal y spot, ¿sí? Las spots son las que tienen mayor concentración, las potencias irradiada, digamos, de un satélite hacia la Tierra se denomina PIRE, potencia irradiada isotrópica, y las tipo spot son zonas mucho más acotadas, pero con mayor calidad en cuanto a potencia irradiada sobre esa zona. Después hay una global, ¿sí?, que son más grandes, y las hemisféricas, que cubren todo el hemisferio, y las zonal son similares a las spot, pero son un poco más grandes. Pero las hemisféricas, las que más se usan son las hemisféricas de las spot. Y cada una, por sus características, en general se usan más una determinada frecuencia. O sea, una frecuencia que son las principales de utilización para el servicio corporativo, son las frecuencias banda C y frecuencias en banda KU. Como se pueden ver ahí, cada cobertura, ¿sí?, va teniendo menor PIRE a medida que se va alejando del centro del spot o de la zona a cubrir, ¿sí? Es decir, esto está dando en dB watts, la potencia está dando en dB watts, y a medida que uno se va alejando se obtiene distintos, como se puede ver ahí, hay distintas zonas, cobertura dentro del misma, que tienen cada vez menor PIRE, que es menor potencia, que se irradia con menor potencia. Entonces, siempre es conveniente es tener una antena satelital ubicada en el centro del spot, ¿sí? Y a medida que se va alejando, va teniendo menos potencia. ¿Esto qué implica? Que
ese enlace, ese vínculo, hay que recalcularlo con frecuencia, porque va a depender del tamaño de la antena, de la ganancia de la antena, de la potencia a transmitir, ¿sí? Y de la estación terrena de donde se esté transmitiendo. Es decir, y todo eso va a configurar, digamos, si se puede utilizar o no dentro de esa zona en una cobertura determinada. Como yo les comentaba anteriormente, estas son las distintas frecuencias de utilización, ¿sí? En este slide no figuran los nombres, pero las bandas, por ejemplo, de banda, la frecuencia, estamos hablando giga, que es 10 a la 12 en hertz. La frecuencia menor es la frecuencia de recepción y la frecuencia mayor es la frecuencia de transmisión. Es decir, una estación terrena transmite en la menor frecuencia y recibe, perdón, al revés, recibe en la menor frecuencia y transmite en la mayor frecuencia. La banda de 6, por eso figura 6,4 GHz, ¿sí? Esa banda se llama banda C, que yo les mencionaba, transmite en 6 GB, digamos, desde la estación remota hacia el otro punto, y recibe en 4 GB, ¿sí? Y se hace la conversión en el satélite. En el satélite se transmite en 4 y se recibe en 6. Después están las bandas de 8 y 7 GB, que son de uso militar, las de 14 y 11, que son las más utilizadas, que una de las más, tanto la 6.4 como la de 14 y 11 son las más utilizadas. La de 14 y 11 son las de banda KU. En este servicio, tanto en banda C como en banda KU, están todos los servicios de voz y datos. Pero como podrán ver, recuerdo que giga es 10 a la 12, estamos hablando de 11 GB y 14 GB, frecuencias extremadamente altas, para poder tener una referencia. Una estación de FM está en megahertz, que digamos es 10 a la 6 hertz, y esto estamos hablando de 10 a la 12, o sea, es muchísimo más alto. Sin entrar en detalles, digamos, técnicos o físicos, digamos, a mayor frecuencia, mayor atenuación del espacio libre. Entonces, es más complicado poder transmitir, pero se puede transmitir mayor cantidad de información en ese. Y a su vez, a mayor frecuencia, es más sensible a los hechos, digamos, externos, como por ejemplo la lluvia. La mayoría de los servicios, como decía, por ejemplo, de TV paga, están sobre banda KU, es decir, en 14-11. ¿Y esto por qué? Porque a mayor frecuencia, se necesita, es un juego, todo lo que cuando se hace un enlace satelital, se hace unos cálculos matemáticos que se llama link budget, que determina un montón de aspectos. Uno es la frecuencia, otro es la potencia a transmitir, el tamaño de la antena, como yo les había dicho. Entonces, es necesario transmitir por lo menos en banda KU. ¿Por qué? Porque eso disminuye el tamaño de la antena en el punto remoto. De lo contrario, si yo transmitiría los datos en banda C, lo más probable es que necesite en los puntos remotos antenas mucho más grandes. En banda KU estamos hablando de 0.8 a 1.2 metros, ¿sí? La mayoría son de 0.8 en lo que es recepción de broadcast, de video, en los servicios, por ejemplo, de DirecTV y los otros servicios de broadcast de TV. Entonces, si yo tuviera que instalar, y las antenas de banda C requieren antena por lo menos de 1.8 en condiciones normales, generales, ¿no? De antenas de 1.8 a 2.4 metros. Y si se quiere transmitir mayor capacidad, de mayor todavía es el diámetro necesario. Entonces, no es viable instalar antenas de ese diámetro en puntos residenciales, digamos, en casas, donde, digamos, hay costos adicionales, lo que es antena, digamos, instalación, transporte, logística. Entonces, la mayoría de los servicios están en banda KU, si bien cuando llueve tiene problemas, pero tiene un montón de ventajas económicas en cuanto a la instalación y al servicio. Después hay un servicio nuevo que está, digamos, la frecuencia obviamente está hace mucho tiempo, pero recién la tecnología ahora está permitiendo poder utilizar, que son las de 30-20 GB,
que esa banda se llama banda Ka, y es muchísimo más alta la frecuencia, por lo cual es muchísimo más sensible a todos los aspectos que estoy mencionando, y recién ahora se está pudiendo, por la evolución de la tecnología, poder utilizar esa banda. Hoy ya hay satélites en banda Ka brindando servicios comerciales, y tengo entendido que no están dando mayores problemas. Igual yo trabajé varios años en empresas de satélites, pero digamos ninguna tenía Ka todavía, así que no tengo un feedback directo de cómo está funcionando hoy, pero sé que ya están operativos en varios países, dando servicios muy puntuales. Y después, bueno, servicios de 40 a 20 son mucho más alta también, entiendo que sigue siendo banda Ka, pero es de uso militar. Entonces, en resumen, las bandas más utilizadas son las bandas de 6.4 y 14.11. Y recordando que, como dice App, se transmite, digamos, desde la antena hacia el otro punto en la frecuencia más alta, que es el up, y se recibe en la frecuencia más baja, que es el down. ¿Cómo está compuesto un enlace satelital? Bueno, básicamente por 3 segmentos. Es un segmento, digamos, de subida, que es el segmento de la antena remota. Después el satélite en sí, propiamente dicho, como ya habíamos dicho, que el satélite, digamos, en líneas generales son 2 antenas, digamos, receptoras y transmisoras, donde recibe una señal, la regenera y la vuelve a enviar. Toma la señal en 6 GB, la regenera, digamos, con un oscilador local y la baja a 4 GB para que la estación remota reciba 4 GB. Entonces esos son los 3 puntos principales. Cada uno de ellos tiene distintos aspectos. Por ejemplo, las antenas están divididas para lo que es antenas remotas y antenas máster. Cuanto mayor es el diámetro de la antena, por características de construcción de la antena, el lóbulo, digamos, toda antena tiene una característica de transmisión que se llama lóbulo, que es hacia dónde va a apuntar. En las antenas de mayor diámetro tienen un lóbulo muy direccional hacia el satélite, y eso tiene el inconveniente de que tienen que ser antenas muy sensibles, y la antena tiene que hacer un pequeño tracking, un pequeño seguimiento sobre ese satélite. Todas las antenas máster, cuando digo antenas máster, son antenas que reúnen un montón, digamos, que concentran un montón de transmisiones de antenas remotas. Es decir, un montón de antenas remotas transmiten a una antena máster que generalmente está en un lugar que se llama telepuerto, y esas antenas máster tienen un montón de elementos para poder manejar esta subida y bajada de frecuencias, pero a su vez, por las características, por el tamaño de la antena, necesitan tener un pequeño tracking. Si bien el satélite se ve como si estuviera fijo, el satélite en realidad está en de hecho se le dice caja, que se está moviendo dentro de esa caja, y entonces las antenas máster, por su direccionalidad, es necesario que sigan a satélite en esa caja. Entonces tienen un sistema que se llama auto-tracking, donde el operador o el dueño del satélite le da las características al proveedor del servicio para que su antena máster siga al satélite en determinadas características. Eso es en cuanto a las antenas máster. Las antenas remotas son antenas mucho más chicas, depende de la frecuencia, depende de la ubicación, depende del ancho de banda a transmitir, y depende también del satélite donde se vaya a transmitir, es el diámetro, sobre todo en la frecuencia. Y esos diámetros pueden variar de 0,8, creo que más chicas no hay, hasta, bueno, incluso se puede poner una antena tipo máster de 0,8, 1,2, 1,8, 2,4, 3,8, y después pues antena de 3,8, de 6 metros, de 5 metros y pico creo que hay, de 6, de 9, pero esas ya son antenas máster. En general se considera antena remota hasta 3,8, y esas antenas no necesitan un tracking del satélite porque tienen un lóbulo un poco más grande. Y depende,
¿Cómo está compuesta una antena remota? Bueno, va a depender del servicio. Por ejemplo, una antena remota de un servicio broadcast, un DirecTV, digo broadcast, por ejemplo, siempre menciono DirecTV pues es el más conocido, pero hay distintas empresas que están dando este tipo de servicio de Pay TV. Una antena remota solo recibe, no transmite. Entonces, hay ciertos elementos que no requieren, solamente tienen un elemento que se llama LNB, que es un amplificador de bajo ruido, Block Converter se llama, y no necesita un HPA, que son transmisores de potencia para poder transmitir al satélite. Si uno quiere tener una comunicación satelital full duplex, es decir, en ambos sentidos, es necesario colocar algún sistema, digamos, que provea la potencia a transmitir hacia el satélite. Como yo mencionaba antes, DirecTV daba servicio de video y ahora, a partir de este año, está incluyendo en algunas antenas, en algunos sitios, quiere dar servicio de internet. Entonces tiene que modificar su antena para poder dar este servicio. Así como están, no pueden darlo. Hay distintos tipos de antena, que son, como ustedes pueden ver en este slide, que hay una antena que es con un solo foco, es decir, las señales satelitales recibidas desde el satélite geoestacionario, que está a 36.000 kilómetros, se puede considerar como un frente de onda plano. Es decir, no existe el frente de onda plana, en definitiva está transmitiendo desde un punto hacia la Tierra, pero debido a la distancia, en una cierta superficie muy baja, como puede ser el de una antena, se ve como si las ondas llegaran en forma plana. Por eso se dice que está llegando un frente de onda plana. En la física, en la realidad, el frente de onda plana no existe, o por lo menos transmitido desde un punto, transmite una señal electromagnética, pero debido a la distancia se ve como eso. Entonces, lo que tienen las antenas satelitales, tienen una superficie parabólica, que básicamente usan un principio similar al de la óptica, que concentran el haz recibido de este frente de onda plana a un punto focal, ¿sí? Hay antenas que tienen ese punto focal en su centro, ¿sí? Y desde ahí directamente toman la señal, ¿sí? Hay otras antenas que generalmente son las máster son distintas, las antenas de un telepuerto son distintas a las antenas remotas, son las antenas tipo Cassegrain, como pueden ver en este slide, que las antenas máster toman el frente de onda, ¿sí? Lo reflejan en un subreflector y a su vez lo vuelve a concentrar en un alimentador que se llama feed. El feed en las antenas de remota del punto focal, el feed está puesto directamente, el feed está puesto directamente en el punto focal. En este caso el feed del alimentador está puesto sobre la antena, tomando la retransmisión del subreflector. La mayoría de las antenas de telepuerto, la mayoría casi todas ellas son tipo Cassegrain, por las características de transmisión y por su alta linealidad. Bueno, y acá hay dos tipos de antenas remotas. Esta, por ejemplo, la mayoría de las antenas remotas están englobadas dentro de estos dos tipos, que son las antenas de foco y las que están ahí a la izquierda sobre la pantalla, esas se llaman offset, donde el punto focal está corrido. Se llama offset justamente por eso, porque el punto focal está corrido de su centro. Es decir, toma el frente de onda plano, pero en un ángulo determinado, y lo refleja hacia el punto focal que está corrido de su centro. Si ustedes pueden ver antenas satelitales en los techos, por ejemplo, van a ver que la mayoría son de tipo offset, las antenas remotas, porque la verdad que son constructivamente son más fáciles, tienen menor error, reproducen menor error en la transmisión. Estas antenas tienen, como dije antes, tienen un LNB y pueden tener un HPA, que es un High Power Amplifier, que es un amplificador de potencia, en el caso que vaya a transmitir o no, ¿sí? Después, tanto las antenas remotas, todo el sistema, estos son las antenas. Después,
tanto en el punto remoto como en los telepuertos, están, si recordamos del principio, por eso lo puse en los principios del slide, cómo está compuesto un enlace donde hay un transmisor, un canal y un receptor, tanto en las antenas remotas como en los telepuertos, están lo que se llaman los modems, que son modems modulador de modulador, ¿sí? Toman la señal origen que habíamos hablado, que puede ser datos o canales de voz o lo que fuere, ¿sí? Lo adaptan a través de una modulación, ¿sí? Por eso se llama modem, y lo transmiten vía el enlace satelital. Y en el lugar receptor, que puede ser en el telepuerto o directamente en otro punto remoto, va a tener otro modulador de modulador donde va a demodular esa señal que estábamos recibiendo. Hay dos tipos de enlaces en lo que es antenas satelitales. Puede ser antena de simple salto vínculos de simple salto o vínculos de doble salto. Por ejemplo, la mayoría de los enlaces necesitan pasar por el telepuerto para poder ser retransmitidos. Entonces, si yo quiero tomar una señal, no sé, en Jujuy, y transmitirla a otro lado, a otro punto lejos, esa señal lo más probable es que tenga que bajar a telepuerto y de ahí volverla a subir para bajar. Hay distintos sistemas, esos son de doble salto. El problema es que los sistemas de voz de doble salto se le suman 500 milisegundos, más 500 milisegundos es casi imposible una comunicación telefónica vía un enlace de doble salto. Y después hay otros sistemas que permiten el simple salto, es decir, que pueden configurarse de determinada manera que al establecer una comunicación, la máster le indica los dos puntos que se tiene que comunicar y se establece una conexión de simple salto. Entonces, ahí se reduce muchísimo, digamos, el delay. Bueno, en los sistemas satelitales se puede diferenciar en varios tipos de cómo se utiliza el espectro, si puede ser en frecuencia o en tiempo. Pero bueno, eso es un poco más técnico para utilizar de cómo es, si ustedes tienen la duda, pues lo podemos charlar, de cómo se utilizan, cómo se utiliza el espectro en sí para hacerlo más eficiente, ¿sí? Hay algunos que son utilización en frecuencia y otros en tiempo. Entonces, en frecuencia lo que tiene que permite una comunicación full duplex y de alta capacidad, pero es caro, utiliza ancho de banda en los dos tiempos constantemente. Esos tipos de enlaces se llaman SCPC, Single Channel Per Carrier, y después hay sistemas que son TDMA que reutilizan el tiempo. Pero bueno, en este gráfico, como podemos ver, esta antena, por ejemplo, la de foco, esta puede ser una antena de 1.8, 2.4 y requiere una antena, una base, que en este caso se llama base no penetrante, donde se le pone un lastre para poder mantenerlo. Después las bases pueden variar y se pueden empotrar o se pueden hacer una obra civil. Una antena de 3.8 para arriba, digamos, en cuanto a diámetro, no permite este tipo de bases, ¿sí? Tiene que ser bases con obra civil para que no haya problemas y no se mueva. Esta, por ejemplo, es una vista de la estación terrena de ARSAT. Como ustedes pueden ver ahí, abajo hay antenas remotas y ahí se pueden ver dos antenas máster. Como ustedes pueden ver ahí, las antenas máster son las dos tipo Cassegrain, donde hay un subreflector y un feed en el medio, un alimentador. Y las antenas remotas que se pueden ver desde acá, por lo menos en esa foto, hay una que se ve que es de antena de foco, por lo menos de foco central, y seguramente hay antenas offset ahí, como antenas remotas seguramente. Y esto es un ejemplo típico de un telepuerto, ¿sí? La diferencia de un telepuerto de una operadora común a una ARSAT, por ejemplo, el telepuerto de ARSAT, la mayoría de los operadores, de hecho la ARSAT es única. ¿Por qué? Porque ARSAT, al poner su propio satélite, lo que hace es controlar el satélite a través de comandos, ¿sí? Vía estas antenas. La mayoría de los servicios
que se dan en la Argentina con otros operadores, lo único que hacen es tomar la señal, pero ellos no son operadores del satélite. Bueno, el modelo, hay tres modelos que son modelo de subida, el modelo de satélite y el modelo de bajada. El modelo de subida, que es la parte de transmisión, toma la información de origen, como yo le había dicho. Digamos, acá está un poco más técnico que los primeros slides. Y acá se puede ver que bueno, la señal tomada, ahí dice FDM es modulación en frecuencia, que es el tipo de lo que yo les decía es SPC. No importa, se toma la información, se la mete en un modulador, que es la que adapta la señal de alguna manera y modula esa señal al medio que va a transmitir. Y ahí, bueno, tiene un filtro paso abajo, bueno, que no importa, que es el BPF que figura ahí. Baja la señal a una frecuencia que se llama IF y a través de un oscilador local, bueno, esto es más técnico, pero bueno, lo que hace es convertir la frecuencia necesaria, es tomar la información y llevarla hacia la frecuencia necesaria para llevarla a transmitir. Y tiene un HPA, que es un High Power Amplifier, que yo les decía, es un amplificador de potencia, de alta potencia. Esos HPA están tanto en las máster como en las antenas remotas. La diferencia es que los amplificadores de las antenas remotas son mucho más chicas, se llaman BUC, que son Block Up Converter, pero los HPA de las antenas remotas son amplificadores mucho más grandes y generalmente incluso hay hasta amplificadores de tubo. Este es el modelo de transponder del satélite. En el satélite lo que se tiene, como yo les mencionaba, hay dos antenas, una que recibe y otra que transmite, y lo que hace el satélite es tomar esa señal a través de distintos filtros, se amplifica esa señal, se la reconstituye y se la lleva de la frecuencia de recepción, se la lleva a la frecuencia de bajada, ¿sí? Es decir, se la toma en la frecuencia alta que está transmitiendo y se la transmite en la frecuencia baja. El TWT es un amplificador, es un HPA también, pero es un amplificador de tubo, como yo les decía, que hace la transmisión hacia las estaciones remotas. Y el modelo de bajada es similar al modelo de subida, simplemente se tiene una recepción y se hace la conversión, se amplifica esa señal, como llegan con baja señal, al igual que en el satélite, y se la convierte en frecuencia y se la demodula, ¿sí? Se demodula esa señal para poder entregar la misma información que se recibió o lo más aproximada posible que recibió el módem, ¿sí? O sea, es decir, la información que se tomó tiene que ser lo más fiel posible a la que se tomó. La situación de las comunicaciones en Argentina, de las comunicaciones satelitales. Bueno, esto es bastante interesante, digamos. Un pequeño resumen histórico de lo que fue las comunicaciones satelitales. Por ejemplo, en 1969, que ya estaba Entel creada, que mencionamos al comienzo, inaugura una estación terrena, que es la primera estación terrena del país. Primera estación terrena donde figuran todas las antenas máster, en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Esta estación terrena permite, y a partir de ahí da el punto inicial a todas las que son las comunicaciones satelitales. Y esta, si bien hoy es administrada por Telefónica, esta estación terrena, ya no hace falta por la evolución de la tecnología estaciones terrenas con antenas de este tipo de diámetro. Esta antena tiene un diámetro aproximado de 20 y pico de metros, cosa que ya no hace falta porque la tecnología avanzó muchísimo, entonces ya no hacen falta antenas de este calibre para poder transmitir. Pero bueno, en su momento fue una de las tecnologías más altas que fue pionera en Latinoamérica también,
y que se permitió las comunicaciones internacionales tanto de video como de voz. Después, bueno, yo arranco acá en el slide, figura con el SAC-B, se lanza el SAC-B como el primer satélite argentino de aplicaciones científicas, pero anterior al SAC-B se habían lanzado ya 2 satélites, uno era el LUSAT-1, que era un satélite más que nada claro, experimental, creado por una universidad, pero fue puesto en órbita de forma exitosa, y después tuvo el Víctor 1, creo que se llamó, que hubo otro satélite así. Pero el primer satélite de aplicaciones científicas y satélites de comunicación, que realmente fue el primero, fue el SAC-B. Tuvo algunos problemas el SAC-B. En el 98 se lanzó el SAC-A, luego del SAC-B. Y este satélite fue de teleobservación. Y sí, bueno, tuvo bastante tiempo funcionando bastante tiempo. Ahí, bueno, acá hay un error, que en 2000 se lanza el órbita del SAC-A, pero en realidad el SAC-A se lanzó en el 98, y en el 2000 se pone en órbita un satélite, otro satélite de aplicaciones científicas, que es el SAC-C, no el SAC-A. Y ese aún hoy está enviando información, distintas informaciones científicas, como niveles de los mares, temperatura, distintos tipos de cosas que fueron muy útiles para recolección de información. En el 2006, se crea ARSAT. Si bien ya había varias empresas dando servicios, digamos, luego de Entel, digamos, luego que se privatiza Entel, tanto Telefónica como Telecom empiezan a dar servicios satelitales privados, ¿sí? Servicios de datos y de voz privados, y después de eso se suman otras empresas como IMSAT, COMSAT, Satelnet, distintas empresas, Satelital se llamaba otra, que hoy ya no existen muchas, en el ámbito privado, dando servicios, sobre todo corporativo, a empresas y a gobierno, ¿no? Pero en el 2006, bueno, se crea ARSAT, como yo les había comentado, se crea ARSAT como empresa de soluciones satelitales, a raíz de que Nahuelsat era otra empresa que estaba dando servicios satelitales y que estaba operando la órbita que le correspondía a Argentina. Que era el 72 grados oeste. Esta empresa tenía un satélite, que era una empresa alemana, si mal no recuerdo, y que operaba un satélite que estaba en esta órbita argentina, y Nahuelsat controlaba el satélite que estaba puesto por esta empresa alemana. Pero esta empresa se había comprometido a cubrir la segunda órbita argentina por una resolución. Le otorgaron 2 órbitas, que era la 72 grados oeste y la de 81 grados oeste, y Nahuelsat se había comprometido a ocupar las 2 órbitas. El tema es que en finales de 2005 y comienzos del 2006 Nahuelsat empieza a tener problemas con el Nahuelsat 1, se apagan unos transponders, incluso se empieza a salir de órbita, que lo tuvieron que controlar para que no se vaya, pero igual empezaba a perder funcionalidad. Y a raíz de esto, el ente regulador internacional le estuvo por sacar la licencia argentina porque no cubrió la segunda órbita y estaba por perder la cobertura de esta órbita que ya estaba puesta. Entonces, en una decisión del gobierno actual, o del gobierno actual, digamos, la continuación actual es la continuación, pero bueno, es el mismo gobierno, que decide que en el 2006 se tome esa posición redundantemente dicho, de esa posición del satélite del 72 grados oeste, y que se intervenga Nahuelsat
y se crea ARSAT para poder mantener esas órbitas. Se hacen gestiones con promesas de poder ocupar esas dos satélites en un lapso determinado. Inicialmente estaba comprometido en el 2012, pero por algunos retrasos se puso en órbita el año pasado, en el 2014. Como yo les mencioné, ARSAT inició su operación tomando Nahuelsat como una proveedora de servicios satelitales, pero posteriormente empezó a expandir su oferta de servicios a lo que es fibra, TDT, televisión digital terrestre, televisión, para lo que es data center, y hoy por hoy también incluso se quedó con una porción del espectro de lo que es redes celulares que no fue licitado y que tengo entendido, no sé cómo que lo va a ocurrir, pero tenían, por lo menos la intención era poder desplegar algún tipo de red propia, de alguna manera, de red celular, para lo cual se quedó con una porción del espectro. Así que bueno, ARSAT comenzó como una empresa de satélites, pero hoy por hoy es una empresa integral de distintos tipos de servicios, llegando a lugares donde no llegan otros, ni les interesa llegar a otras empresas privadas. En el 2014 se lanza el satélite, el ARSAT-1, que es un satélite de comunicaciones, como yo les decía, diseñado y construido en el país, en la órbita 72 oeste. Este satélite fue construido por la empresa INVAP. Al final de la presentación incluí un pequeño video corto para que ustedes puedan ver, digamos, un poco cómo lo presentan el satélite y cómo fue construido en los laboratorios hasta el lanzamiento. El video creo que es previo al lanzamiento del 2014, pero bueno, más o menos indica, da una idea de cómo fue el proceso. Haber mantenido estas dos órbitas realmente es un tema se puede decir, de soberanía, porque poder tener satélite propio tiene un montón de implicancias, políticas, económicas y sociales, que realmente es beneficioso para nosotros. El 2015 se lanza el ARSAT-2, el segundo satélite de comunicaciones, diseñado y construido en el país, y se ubica en la órbita 81 oeste. O sea, como ustedes pueden ver, en 72 grados oeste y 82 oeste, como lo habíamos visto en una presentación previa. A ver. Un momento, se me colgó la máquina. Ahí está. No, yo les había dicho que las órbitas, acá están. Acá es donde figura en este slide, donde dice Nahuelsat 1, fue la empresa que tomó ARSAT, y esa era la órbita que está ocupado, y el 81, el satélite que fue lanzado este año, debe estar ubicado aproximadamente entre SatMed 5, donde figura SatMed 5 y Nahuelsat 1, está aproximadamente ubicado por ahí. Está más distante dentro, digamos, de lo que es la cobertura continental, ¿no? Está un poco más, o sea, es decir, el ARSAT-1 tiene mucho mejor cobertura en cuanto a posición que el 81 oeste, de acuerdo a donde se quiera cubrir, ¿no? Claramente tiene buena cobertura ambos satélites, sobre todo Latinoamérica. Acá se ve un poco un despiece de lo que fue el ARSAT-1, donde se pueden ver, esas antenas se despliegan. Ahora vamos a ver en el video, eso se despliegan esas antenas, tienen batería, digamos, que mantiene la operación para ciertas partes del satélite, y paneles solares que despliegan a su vez así para poder mantener la operación de todo lo que es la parte de transmisión del satélite.
Hay todos satélites redundantes, es decir, que muchas de las etapas están duplicadas y ante cualquier emergencia son controladas desde la estación terrena que vimos anteriormente, desde esas antenas, para tomar un path, un camino u otro, de acuerdo al problema que se tenga en ese momento. Se puede, desde la estación terrena se puede variar, se pueden activar cohetes de control de posicionamiento, apagar o prender ciertos módulos. El NahuelSat en un momento, como anécdota, en un momento NahuelSat, uno de los operatorios, digamos, son operaciones críticas, hay que tener mucho cuidado antes de mandar un comando a un satélite. Por ejemplo, en el NahuelSat 1, en su momento, por un error, se había mandado un comando indebido y casi se pierde, antes de empezar a tener problemas, ¿no? Y casi se pierde el satélite por un error humano. Por eso es muy delicado y muy sensible este tipo de operación. No solamente se opera un servicio de la Tierra que no tiene consecuencias, sino que ante un error se puede perder el satélite, que bueno, obviamente son millones de dólares tirados, ¿no? Y acá yo les voy a presentar como punto final, antes de las preguntas, y si quieren charlamos un poco, sobre lo que yo les comentaba. Es un video preparado por Telam sobre el ARSAT, es un video corto, y que presenta más o menos a la compañía y todo el esfuerzo que fue hecho para poner estos satélites. Empieza con papeles, con conceptos, y de repente en algún momento
empiezan a aparecer los fierros. En un proyecto de este tipo participan 300, 400 personas, ¿no?, en distintos momentos del proyecto, pero cada una de esas personas se siente dueña del satélite completo. Entonces, y no solo nosotros, también nuestros clientes, digamos, ¿no? ARSAT. Obviamente una empresa privada va a decir, todo el servicio lo doy en Buenos Aires, en Córdoba, Rosario y Mendoza. Acá fue una decisión donde la buena calidad está desde el norte de La Quiaca hasta la Antártida, pasando por las Islas Malvinas, Tierra del Fuego y todo el continente. Son servicios de televisión, para telefonía, internet, también se usa en la industria de telefonía celular para reemplazar conexiones por tierra en lugares donde no las hay y cubrir zonas aisladas también. Hoy tenemos 6 satélites alquilados, todos esos 6 satélites van a entrar en nuestro. Vamos a dejar de alquilar capacidad. Tenemos un porcentaje cercano al 30% del valor de los satélites aceptados por los 15 años de vida útil del satélite. Esto significa un respaldo de la industria satelital diciendo que es un satélite que está hecho con las mejores prácticas. En este momento estamos en la sala de control de ARSAT. La sala está preparada para controlar los satélites de ARSAT. Desde el momento que se separa del lanzador, nosotros tomamos control del satélite y a partir de ese momento realizamos todas las operaciones para llevar y poner el satélite en órbita. Lo que tenemos en las pantallas del wall screen, lo que nos permite visualizar principalmente es la secuencia de eventos. Cuándo entro en eclipse, cuándo salgo en eclipse, cuándo tengo que poner a cargar la batería, cuándo termina la carga de la batería, cuándo tengo que hacer una maniobra, cuándo me arrancan los procedimientos. Desde la fundación de INVAP, con el doctor Barotto, él siempre nos inculcó el no al colonialismo mental. O sea, se puede. Entonces uno siempre pensaba que podía un poco más. Ahora, cuando uno lo ve en el tiempo y ve todo lo que se ha logrado, realmente se me pone la piel de gallina. 4, 3, 2, 1. Bueno, como les comentaba, no sé si se pudo escuchar bien, creí que no había parlantes aquí, yo creí que iba a haber. Cuando comenzó ARSAT, digamos, cuando se lanzó, este video es previo al lanzamiento del 2014, lo que mencionaban ahí es que cuando en el 2014 se puso en operación el ARSAT-1, ARSAT estaba rentando capacidad a distintos operadores, a 6 operadores distintos, porque no tenían capacidad propia, y eso eran todos costos adicionales que se estaban pagando por la inoperancia, digamos, por el problema que tuvo Nahuelsat. Al caerse Nahuelsat o al salir de servicio, todos los servicios contratados, digamos que hubo contratos de por medio que se estaban dando a distintas empresas, tanto pues se están dando servicios corporativos, había que reemplazarlo porque había contratos de por medio. Entonces, bueno, hubo que reemplazarlo con capacidades rentadas, que eso, digamos, obviamente es mucho más caro porque ya la empresa que lo está rentando está teniendo un margen, y bueno, y después había compromisos que cumplir. Entonces, bueno, se estaban tomando capacidades de 6 satélites distintos. Al poner el ARSAT-1 se eliminó todo ese costo adicional y se está dando servicios con capacidad propia. A partir del ARSAT-2, o sea, el objetivo principal de ARSAT es poder cubrir todas las necesidades de servicios que requiera, digamos, el gobierno, todos los servicios gubernamentales, para luego después salir a ofrecer servicios corporativos e incluso poder reemplazar servicios que están dando, como, bueno, Intelsat. Los distintos operadores, los más importantes son Intelsat, Panamsat, Satmex, y algún otro que, por ejemplo, estaban dando en el AMS6, que es un operador europeo. Pero bueno, la idea es poder primero cubrir todas las necesidades locales del gobierno en todos
todos los aspectos de todos los servicios que ellos están dando, tanto de satélites como lo que es servicios de fibra óptica, como yo les comentaba. ARSAT hoy tiene, creo que están cerca de 30.000 a 35.000 kilómetros de fibra ya tendido en todo el país, llegando a lugares donde las empresas privadas no tienen ni van a tener, porque no es rentable. Y después, bueno, con todo lo que es televisión digital terrestre, que también se está llegando a dar cobertura a lugares donde no había. Entonces, todo lo que fue la provisión de servicio de satélite con el ARSAT y contenido satélite propio es realmente muy importante, es un avance para el país, ya que siempre dependíamos de operadores de terceros que siempre nos daban, o sea, toda la mayoría de los satélites, los transponders se orientan a distintas zonas geográficas donde se quiere dar la cobertura. El punto es que la mayoría de los operadores de satélites orientan sus transponders a donde son más rentables y evidentemente para esta zona de América siempre se deja no los mejores transponders. Entonces, hoy se tiene un satélite propio, lo cual se independiza de la provisión de la disponibilidad o no. Por ejemplo, yo trabajaba hace 2 o 3 años en una empresa satelital, digamos, fue la última empresa, y hace 2 o 3 años, por ejemplo, no había disponibilidad de banda KU, casi no había disponibilidad de banda KU, y eso era un gran problema, porque eso sube los costos, suben, digamos, lo que toda empresa que tiene un costo adicional, después lo traslada a su producto. Entonces son todos problemas que tenía. Hoy, aparte de las ventajas de tener, digamos, aplicaciones científicas y demás, un satélite propio, donde se pueda llegar, digamos, desde el punto de vista social, económicamente también es muy rentable. Así que, bueno, esa era más o menos la idea. Yo no sé cómo se maneja normalmente, si hay dudas o preguntas, cómo podemos hacer. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, estoy abierto a lo que ustedes necesiten. Si quieren revemos algún slide o alguna duda puntual. Yo, como les dije, no avancé sobre lo técnico porque, digamos, desde el punto de vista técnico hay horas y horas para hablar, pero digamos, hay que tener una base previa. Pero si ustedes tienen alguna duda o alguno, digamos, conoce un poco más del tema y necesita hacer alguna consulta, no hay ningún problema. Yo no sé si me están escuchando, no sé. ¿Me escuchan? Hola, sí, desde San Luis te queremos hacer una pregunta. Sí, decime. Espérame que subo el volumen. ¿Cómo se escuchó más o menos? ¿Ahí? Me parece. Sí. ¿Está habilitado acá? Sí, era Argentina creo que antes del 2006 tenía 2 órbitas, pero eran 2 órbitas que estaban en manos privadas, ¿cierto? Sí. Que si no las ocupaban, las perdían. Las órbitas eran de Argentina, digamos, las órbitas se otorgan al país, ¿sí? Sí. Estaba operada por una empresa privada, el satélite, pero las órbitas eran propiedad del país, y por eso Bien, es que se estaban bueno. por perder. Bien, y mi pregunta es, porque ahora se está preparando el ARSAT 3, Sí. ¿o no? Es decir, ¿faltaría una órbita más para el 3? Entiendo que sí. Honestamente desconozco si hay una tercera órbita lista para... Eso se otorga a través de un ente regulador internacional, y hasta donde yo sé, no sé si hay una tercera órbita. La verdad desconozco si hay una tercera órbita, digamos, licitada o ganada para Argentina. La verdad es una buena pregunta, porque escuché yo también que hay un tercer satélite, por lo menos pensado, pero no es fácil obtener una licencia. Como se decía en el video, la segunda órbita nuestra, 81 oeste, estaba interesada a Gran Bretaña, me parece, pero simplemente porque no es fácil obtener una órbita. Entonces, honestamente desconozco si hay una tercera órbita, o si se está tramitando, o si está listo. Bien, Pero es una buena pregunta eso. Gracias.
Te comento que acá en San Luis pudimos ver muy bien toda la conferencia. Estamos con una tormenta muy fuerte, ha venido poca gente hoy. Mirá vos. Sigue lloviendo torrencialmente. Mirá vos. Y lo que sí tuvimos inconvenientes en el video, que aparecía muy pixelado. ¿Sí? Mirá vos. Qué raro, porque acá se veía bien. Yo tenía miedo por el sonido, pero lo que puedo hacer yo, lo que voy a hablar con la gente de aquí, si a ustedes es necesario, yo les envío la presentación y les envío el video para que lo tengan. Y cualquier duda, yo les puedo dejar mis datos a Esteban y a la otra chica, digamos, para que me pregunten, me envíen un mail o lo que sea y yo se las contesto. No, y es más, esta duda de que me preguntó sobre la tercera órbita o el tercer satélite lo voy a averiguar. Realmente desconozco el tema. Pero bueno, voy a hablar con Esteban si quieren, ustedes le consultan con él para que se les haga llegar. Está bien. Esta es nuestra primera videoconferencia, nuestra primera experiencia. Este NAC es muy nuevito, hace 15 días que se instaló. Y bueno, estamos recién ajustando todo, así que esperamos poder interactuar bien hacia el futuro. Bueno, me alegro que por lo menos hayan visto bien la presentación. Y el video se los hago llegar, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Yo no sé si los otros NAC tienen alguna duda y si no, bueno, ya terminamos con la conferencia, si no tienen ninguna otra duda. ¿No? Bueno, perfecto, les agradezco mucho y de vuelta, yo voy a hablar con Esteban para dejarle la presentación y el video, y si ustedes tienen alguna duda con mis datos, me escriben o cualquier otra consulta y estoy abierto a cualquier pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias.